Bueno, vamos con otras informaciones muy importantes porque ha comenzado la formalización por el caso Procultura. Estamos con Francisco Leturia, abogado experto en transparencia y probidad, para hablar sobre este tema. ¿Cómo estás, Francisco? Hola, ¿Qué tal? hola. ¿Qué tal? Gusto saludarte. Igual. Buen día. Bueno, primero hagamos un barniz de lo que ha sido este caso para recordar a la gente, porque es un caso que estuvo mediáticamente mucho tiempo, luego decayó. Esto tiene que ver con estas típicas organizaciones que buscan recursos para supuestamente ayudar a personas de distintas circunstancias y que era encabezada además por un psiquiatra muy cercano al presidente Gabriel Boric, qué sé yo, Alberto Larraín. Expliquémosle a la gente cuál es el posible delito que se está investigando. Ahí estamos viendo las imágenes de Alberto Larraín. Sí, bueno, la verdad, tú dijiste una versión muy correcta y muy dulce del caso, porque esto se puede también ver de otra manera. Aquí hay una organización muy vinculada a la política que vive de sacarle plata al Estado con una cantidad de funciones impresionantes que suenan bien, como por ejemplo salud mental, prevención del suicidio, pero después se va ampliando a pintar fachadas, recuperación de aguas lluvias, todo lo que donde haya plata, ellos estaban. Claro, y ahí él tenía un origen, una conexión con la democracia cristiana originalmente, claro, tanto familiar, tanto por muy vinculada a la democracia cristiana. al alcalde en su momento de Peñalolén, después gobernador de Santiago. Claudio Rego. Después se pasa al mundo del Frente Amplio con una serie de vínculos personales y trabajando temas muy sensibles. Y consigue millones de millones que nadie más en la tierra, yo creo, sería capaz de conseguir. Y quería apuntar a lo que tú dices, que es una de las cosas que llamaba la atención, porque es una organización que principalmente se dedicaba a la salud mental, pero que después termina obteniendo recursos públicos supuestamente para pintar fachadas de casa y arreglos de casa. Las más caras ni siquiera lo hacen con cierto disimulo, pierden la vergüenza y el temor. Y ahí uno ya va viendo que el sistema está mal porque no hay cortafuegos, no hay sistema de control. O sea, ¿por qué yo no veo, digo, por qué una ONG de psiquiatras me está pidiendo plata o está postulando recursos públicos para pintar fachadas, arreglar una cancha de fútbol? Ahí ya me da la impresión de que nos salta un tapón como era en mis tiempos, ¿no? No, claro. Eso si pasara... Esto es muy interesante lo que tú estás diciendo, porque ¿por qué van a pedirle la ONG plata al Estado y no a este canal, no a ti o a mí? O otra empresa privada. O otra empresa privada, porque saltan las alarmas, porque a ti o a mí nos empiezan a sacar plata. Usted es psiquiatra, ¿por qué está pintando? No, pero además tuviste una organización de psiquiatras. Era un psiquiatra, claro. Era un cascarón, eran 2 o 3 personas. Una empresa de papel. Ayer había una orden de detención contra la persona que era administradora de esto. Era una actriz, o sea, era una persona que no tenía ninguna competencia para llevar la cantidad de millones. Pero ¿sabes dónde está el truco de esto? Y esto es lo más triste, lo más como indignante. Tú sacas la plata del Estado. Esto pasa en el mundo municipal, pasa de muchos, pero aquí se fueron al chancho con los números. Sacas la plata y no hay ni un control, porque las ONG son privadas, entonces no se puede meter la Contraloría, no se puede meter el Consejo para la Transparencia. Tú le traspasas 500 millones, 1.000 millones de pesos y nadie más puede volver. Y la institución que les da los recursos, una gobernación, qué sé yo, no le dice, a ver, tráigame las boletitas, ¿qué hizo? Esa es la segunda parte del truco. Porque tú, ¿cómo manejas? ¿Cómo tienes, por ejemplo, operadores políticos en una comuna? ¿Cómo sacas o desvías platas para una campaña? Le contratas a una ONG, esta por ejemplo, 1.000 millones para charlas de salud mental y coaching, que es imposible verificar si se hicieron o no. ¿Cómo verifica? No, si es que estuve, recorrí toda la cuadra y hablé con todas las señoras y les dije que era muy importante dormir 8 horas y no consumir drogas. Listo. ¿Cómo verificas eso? Pero le pasaste 1.000 millones y ¿a quién contrata esa ONG? A los operadores políticos, a los que luego reparten folletos, hacen puerta a puerta. Es una forma que se ha hecho en muchas partes del mundo. Está en el manual de la corrupción y de cómo utilizar los recursos del Estado para crear un tejido político y hacer campaña y permanecer en el tiempo. Esto en España se hizo mucho y se puso por escrito que era el método que tenía que hacer los grupos más de izquierda para hacerlo. Eso es utilizar con una buena causa,
a todo esto desprestigian, hay fundaciones buenas, hay causas buenas, pero que con esto todas al suelo. Enlodan todo un sistema. Enlodan a todas, pero por lo menos a mí me parece bien que queda al descubierto un sistema obsceno. Y yo creo que aquí se le ha cargado mucho la mano a la reina. Está bien, Alberto, es impresentable. que en la cabeza. Pero siempre el responsable es el que firma el cheque. ¿Quién es como el chancho o el que da la flecha? El que da. Ya, pero eso no pasa nada con ellos desde el punto de vista judicial, ¿no? Sí, si es una comisión, Ya. no pasa nada. Tú firmas el cheque y después no controlas. Pues si yo, a ver, de partida, si yo te doy 1.000 millones para pintar fachadas las más caras del mundo, ya tengo una tuerca suelta. Si además no te pido que me rindas cuenta, ya soy cómplice de un caso de corrupción. Esto, vamos a ver qué pasa con la investigación, pero tiene toda la cara de una organización corrupta, o sea, una organización para hecha robar, para conseguir recursos donde participaba de manera... gente desde dentro del Estado y también estos que se llevaban la plata. Ahora, Cristóbal Leturia... Me estás tirando un piropo porque ese es mi hermano que es mucho más joven que yo. Francisco, verdad, tu hermano es Cristóbal. Francisco. Mi querido hermano, saludos, Cristóbal. Francisco, lo que te quería preguntar, bueno, la noticia, estamos en esto porque ayer fueron detenidos los principales participantes de esta organización Procultura. Fue llamativo ver a Alberto Larraín, además salió esposado todo. Sí. Ahora está haciendo o va a ser la audiencia de formalización de ellos. Y me están indicando que en esa audiencia se ha señalado que no se va a poder grabar la audiencia. Es muy raro. ¿Por qué ocurre eso? Porque uno pudiera entenderlo en una audiencia donde hubo, por ejemplo, una situación de abuso sexual de un niño, una cuestión de extrema violencia, de tema muy delicado que tuviera que ver con algo muy sensible. Pero aquí estamos hablando de platas públicas que fueron mal usadas, eso es lo que se está acusando. Mira, ¿qué pasa en eso? ¿Por qué no debería haber total transparencia acá? No, a mí me sorprende, es una noticia fresca. Me parece además... triste porque genera mucha sospecha. Ya en este caso hubo muchas sospechas. ¿Por qué se demoraron tanto en formalizar si los antecedentes eran obvios? Esto lo decía la misma gente del Partido Socialista, no era un tema de izquierda o de derecha. Mira, hay mucha sospecha de que acá se intentó proteger gente por lo menos por un buen rato. ¿Tú crees que si esta formalización no se hubiese dado antes de la segunda vuelta o antes de la primera vuelta, no hubiera tenido un efecto político brutal? ¿No hubiese sido hecho, no hubiese sido aprovechado para las campañas? Mira el día en que se está haciendo, sábado 30 de enero, el último día hábil del año. Después la gente se va a vacaciones, se olvida ya, Festival de Viña en un ratito más, desaparece el tema. Entonces, mira, esto es una práctica muy sucia. Ya, pero esto depende de la fiscalía. Claro, pero bueno, de un tribunal. Oye, viejito, no me lo tirís todavía si yo sé que está cocinado, sé que la raíz está frito, pero por favor no lo tirís antes de la primera vuelta porque nos liquida, genera efectos políticos. Pero tú dices que puede haber una relación del poder de decirle a los fiscales, aguántenme esto. A ver, hay fiscales que tienen militancia política, es evidente, hay muchos fiscales que la tienen y muy obvia. Mira, lo que yo te digo es que deja la duda. Tampoco te digo que, a ver, creo que si tú haces esta formalización 5 días antes de las elecciones, también eres un descriteriado, porque es obvio que va a tener un impacto político. A mí esto me hubiese gustado. Pero es que yo creo, en lo personal, que esto... 6 meses atrás. Yo creo en lo personal que estas cosas tienen que ser cuando tienen que ser. Si coincide con una elección, si coinciden con algo, bueno, pero tienen que ser cuando tienen que ser, ¿o no? ¿O no son cuando tienen que ser? Este caso partió hace 3 años. Sí, 3 hace 3 años, un poquito más, ¿ya? O sea, cuando tiene que ser, si es en el año 1, al año 2, al año 3, si ya lleváis 3 años y medio, hacerlo caer justo una semana antes de la elección, también va a generar sospecha de que hubo mano negra, de que hubo un interés político. Pero esto de hacerlo un sábado 30 de enero, 31, sábado 31 de enero, cuando la gente se está yendo de vacaciones, también es raro. Incluso, mira, te voy a decir una cosa. Yo en este caso creo que hubiese sido más prudente hacerlo el 15 de marzo, si ya llevamos 3 años y medio. Esto a mí me parece sospechoso porque es una práctica, que la gente lo sepa, muy típica del mundo público sobre todo, que todas las cosas que se intentan que pasen piola, unos despidos medio macuqueros, la notificación de un sumario, un permiso medio trucho o una formalización que se quiere que la gente no se entere mucho, se hace el último día.
todos los abogados que conocemos esto sabemos que estos son los días de las cosas truchas, de las cosas raras. Entonces, hecho el punto, es sospechoso. Una última consulta. Pero muy mal que no se esté transmitiendo, no veo la razón para perfecto. eso. Bueno, hecho ese punto, Francisco, la figura de Claudio Rego, ¿qué rol juega en esto? Una persona, un político de vasta trayectoria que era muy cercano al psiquiatra Alberto Larraín y que también hay algunas investigaciones que podrían dar cuenta de que él tuvo alguna relación con estos movimientos de dinero o que al menos él también, producto de su cercanía, pudo haber sabido finalmente de esta maquinaria por la cual se obtenían recursos públicos, pero que finalmente esos dineros se malgastaban. Mira, yo creo que es evidente y es de público conocimiento que eran muy cercanos, tenían una relación personal, de amistad, antiquísima. Hay videos, trabajaron juntos cuando estaban en el municipio de Peñalolén. Es también un hecho indiscutible que le hizo muchas transferencias de dinero importantes. Lo que tenemos que descubrir es si esto es un delito o no, de qué forma se hizo y con qué propósito, si hubo rendición de cuenta o no. Porque recordemos que Claudio Rego, a pesar de que no es tan mayor en cuanto a edad, él inició su vida política muy joven y por lo tanto adquirió todas las malas costumbres que hoy día nos están pasando la cuenta. ¿Cuáles son esas, por ejemplo? Decir, mira, pero si Alberto lo conozco toda la vida, está casado con fulanito, es amigo de tal, tan buena persona, no nos va a robar, no es corrupto. No, entonces, se les daba dinero y además es muy nuestro, nos ayudó para la campaña, hizo una donación de 20 millones. Claro, ¿de dónde sacó los 20 millones para donarle a fulanito de tal? De un contrato. Bueno, pertenece a nuestro sistema político, tenemos que ayudarlo porque ¿para qué vamos a ayudar a otra persona? Y además, profesionalmente parece bien. Entonces, yo creo, hay que investigar a Rego, y creo que fue imprudente en muchas de las cosas. Si me hubiera preguntado a mí, yo lo hubiera hecho por ningún motivo. Pero pertenece a una lógica que operaba en la política, tanto en izquierda y derecha, de favorecer mucho a los amigos y por esta cosa de relaciones de confianza, que es hijo de, casado con, etcétera, etcétera. Claro, iba a ser bueno. Entonces son malas prácticas que muy comunes en los 90, pero que ya a veces... No son tolerables ahora. Oye, estamos viendo la imagen de lo que te mencionaba. Ahí está. Esa es la sala de la audiencia, entonces, de formalización de la cúpula de la ONG Procultura. Y están todos los periodistas fuera porque justamente se determinó no permitir ni transmitir, ni grabar, ni nada por parte de los periodistas. Luego, entonces, tendremos que saber a través de las entrevistas a los abogados y las personas que sí pueden entrar para saber qué es lo que ocurrió. Esto es muy raro y tú ya decías que esto es una situación que no debiera ocurrir. Aquí debería haber transparencia porque justamente estamos hablando de que se están acusando de hechos graves de corrupción. Exacto. Si hay un asunto de interés público en Chile en este momento es esto, la corrupción, además por los vínculos políticos, por la cantidad de plata. Y la verdad, la ciudadanía tiene derecho a estar informada. Uno se pregunta, ¿a quién están tratando de proteger? Esa es la pregunta. Porque es muy distinto. ¿Por qué comunicacionalmente? ¿A quién están protegiendo? Exacto. Aquí tú me vas a decir, porque tú sabes más de esto que yo, pero creo que todos los chilenos nos damos cuenta. Es muy distinto una nota escrita en papel en una página de un periódico que la imagen de alguien esposado, o a lo mejor están mostrando pruebas, a lo mejor están mostrando conversaciones de teléfono de Larraín con altos políticos, altos personeros políticos. Entonces, mira, era amigo de tal, acuérdate que hasta el presidente Boric estaba en unas llamadas. Entonces uno dice, o sea, no me la vas a vender exactamente. así. Y además genera más sospecha. Vemos a veces con pruebas tan tremendas como esa de narcotraficantes, todo, y ahí se publica todo. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre con eso y vamos a ver si se da una explicación lógica de por qué esto no fue público, no se permitió el acceso a la prensa. Vamos a otro tema también muy relevante que ocurrió en los últimos días, que tiene que ver con la situación del abogado Luis Hermosilla, que ayer volvió a la escena pública al presentarse en el Centro de Justicia y con declaraciones bien particulares. Quiero que las escuchemos y ahí las comentamos con Francisco Leturia. Que está por escrito que ella no solo me mandó su currículum, ella me pidió que interviniera directamente con ministros de la Corte, que ella misma me entregó los nombres. Y no solo eso, con posterioridad insistió y me pidió cuenta de cómo iban las gestiones que me había solicitado. Porque si ella considera que yo soy funcionario público, eso vale también para cuando ella hizo esa solicitud
y no puede estar entonces a cargo de la ¿Usted investigación. admite un tráfico de influencia entonces en ese sentido? No, yo no estoy diciendo que eso sea un tráfico de influencia. Yo estoy diciendo los hechos. Lo que está hablando Luis Hermosilla es sobre la fiscal Parra, Lorena Parra. Y esto yo lo encuentro tremendo, porque la fiscal Lorena Parra es justamente quien lleva la investigación en contra de él, la fiscal regional. Y él señala que ella, en su momento, antes de ser fiscal, conversó con él para que él pudiera mover... Para que le hiciera favores. Quedar en la terna para poder ser fiscal. La ataca por ese lado y además él habla de ella, esa declaración no la pusimos ahora, pero yo la escuché, que la cataloga como una fiscal farandulera, algo por el estilo, porque está subiendo videos, fiscal influencer porque está subiendo videos. Ahora, yo he visto los videos de la fiscal Parra, no es que lo suba a su cuenta, lo sube a la cuenta institucional del Ministerio Público, de la Fiscalía, donde ella explica los casos en los que está y cuando hay alguna noticia importante. ¿Qué hay, Francisco Leturia, en esta declaración del abogado Luis Hermosilla atacando a la fiscal que lo está investigando? A ver, varias cosas. Primero, voy a partir defendiendo a Hermosilla en este caso. O sea, Hermosilla tiene razón. Tiene razón porque, y aquí conectémoslo con lo que hablábamos recién, esto es un síntoma muy grave de lo que son la poca conciencia de conflictos de interés, de cómo se descuidan y se dañan a las instituciones. Porque lo que está haciendo la fiscal Parra es investigar a un señor. Al cual ella le pide un favor. No, o a un señor porque hacía favores, porque todo el mundo lo llamaba por WhatsApp, yo te muevo esto, perrito, mi viejo. Y ella fue parte de eso. Y ella es parte de ese sistema, ¿Se debió de esa red. ella haber inhabilitado? Un conflicto de interés del porte del Cerro Aconcagua, porque o le hizo el favor y está comprometida y le debe un favor, o no se lo hizo y está picada y quiere darle caña. Entonces, mi pregunta es, y es obvia, ¿acaso no existía otro fiscal en Chile que no hubiera llamado a Luis Hermosilla? Porque además en esos llamados no son neutros, son, hola, ¿cómo estás? Tanto tiempo, oye, te vi en la playa, oye, qué bien te ves en tal foto. Luis Hermosilla presentó esos chats, no los está inventando, hay mucha gente que los ha visto. Entonces, la pregunta es, ¿no había otra persona en Chile que pudiera llevar esa investigación sin que se fuera a generar esto? Mira, en este mismo lugar, lo comentamos hace 1 o 2 años atrás, a decir, Hermosilla, el día en que le presenten la acusación, tal cual, podemos buscar los archivos. El día que presente va a decir, no, que esta señora no puede. Entonces uno dice, nadie en el Ministerio Público se dio cuenta que esto iba a pasar, porque va a cuestionar, le va a restar legitimidad, va a dañar toda la confianza que existe en el Ministerio Público. Entonces uno dice, ¿qué tiene en la cabeza? O sea, se pegaron con una piedra. Claro. ¿Cómo el fiscal nacional no se dio cuenta? Era obvio que le iban a sacar este tema. Era obvio. Entonces uno dice, estamos haciendo muy mal las cosas. Salvo, porque aquí uno puede imaginarse lo peor, salvo que todo esto esté pactado. Pactado. Hablado. Ahora, a ver. ¿Qué pasa? Te voy a recordar un caso. A ver. Te voy a recordar un caso. Comandante en jefe del ejército, Fuente Alba. Se hace un caso, una acusación, se le piden miles de años y sale absuelto. ¿Sabe por qué sale absuelto? Porque el fiscal, ¿cómo se llama el fiscal? Morales, José Morales, presenta una acusación tan penca, para decirlo a un buen chileno, tan mala que el propio tribunal lo reta. Y le dice, usted confundió los artículos del código, no presentó pruebas. O sea, hizo como que hacía una investigación durante varios años para presentar esto. Yo no puedo condenar a alguien si usted me trae esta acusación. Así fue más o menos. Sí. Entonces, que fue además un bochorno para la fiscalía, una derrota tremenda, dolorosa. Entonces, imagínate que llegara a pasar esto acá. O imagínate que, claro, se lo acusa por 14 años, pero te termina condenando por 2, que ya los ha cumplido. Es raro. A mí, como ciudadano, con todo lo que ha pasado en Chile, yo creo que a nadie, un poquito avispado, le da confianza que esta sea la fiscal, habiendo ahora, Francisco, 500 fiscales más. Está bien, pero probablemente cuando se vio quién podía ser la persecutora o el persecutor, probablemente quienes tomaban esa decisión no sabían que ella le había mandado un WhatsApp varios años atrás pidiendo alguna movida, algún macuqueo, como dices tú, para conseguir el puesto de fiscal. Un caso de macuqueo llevado por alguien me encanta la palabra que macuqueo, participó en eso, macuqueo, y que los normalizó, porque si lo hizo... Pero a lo que yo voy es que malo. probablemente a lo mejor los que tomaban esa decisión no lo sabían. Bueno, ella misma. Y quizás
el tema es que ella debe haber dicho, oye, ¿sabes qué? Claro. Si me estás pidiendo que investigue a este señor, te debo decir que yo hace 6 años le pedí que me hiciera una movida para yo llegar al Ministerio Público. Por supuesto. Entonces, pero, no, entonces pero, no espere, puede. pero no Debió seamos haberse tan inhabilitado indulgentes. Ella debió haberse... a la Fiscalía Regional. Inhabilitado, ella nunca debió haber tomado el caso, nunca, porque genera sospecha. Ella tiene el deber de generar confiabilidad hacia la ciudadanía. No basta con que ella diga, ella y sus amigos digan, yo soy súper correcta, yo hago las cosas bien, aunque le haya pedido un favor, esto no me influye. Es la ciudadanía la que va a decir, sóplame este ojo. Pero yo concuerdo con lo que tú dices mientras fue así. Pero en el momento en que Hermosilla... no sabemos cómo fue. No, es que Hermosilla entregó su teléfono y se sabe hace 1 año y medio o 2 años, desde cuando partió la investigación, que la fiscal Parra, la que estaba persiguiendo a él, la que lo quiere meter preso, eran amiguis, porque tú no le pides un favor y ni le mandas el currículum, ni te intercambias fotos o cosas simpáticas con alguien con quien no tienes de algún modo una relación de confianza. Entonces, desde el momento en que se supo, y eso fue hace más de 1 año, probablemente 2, en que se supo que tenía diálogos cercanos donde le pedía favores a Hermosilla por escrito, porque además ni siquiera tomó la precaución de hacerlo no por escrito, por escrito. Bueno, si yo hubiese sido fiscal nacional, si yo he dicho, ¿sabes qué? Hay mucha gente que va a sospechar de esto. Sáquenla, No es nada cámbienla, personal, que no pero sea vamos ella. a aplicar un criterio. Cualquier persona que tenga un mínimo de sospecha de que esté involucrada en lo mismo y con la misma persona o que tenga una relación de cercanía, te vamos a sacar, no por ti. Es que imagínate, Sí. Incluso es bueno para ti que esto... es bueno para ti porque te van a dar como caja durante mucho tiempo y tú conoces a Hermosilla. Y porque cuando además- le llegue la acusación, te va a sacar Y este además, tema. para efecto de ella, producto de esto, es que Hermosilla devela esta información que no la conocíamos y no sabíamos de que ella hizo... No, pero se sabía hace 1 año y medio, 2 Ah, años. se sabía, Se ok. sabía. Lo otro que quería decirte- Llevamos 2 años sí, en esto. lo otro que quería- Oye, muy importante, perdón, es que esto es para Pero cuidar... se supo por el caso mismo. No, pues cuando por los Hermosilla, WhatsApp, cuando y Hermosilla él- entregó sus... O sea, Exactamente. esto pudimos no haberlo conocido, lo mismo que lo del Claro. banco, etc. Pero una cosa importante, no es nada personal contra Lorena Parra. Hay El mucha caso gente, yo no la facto. conozco, que me dicen que es súper profesional, etc. Es para cuidarla a ella, para cuidar al Ministerio Público y para cuidar la confianza que está muy dañada que los chilenos y chilenas tenemos que tener sobre cómo se administra justicia. Creo que Sí. están con la brújula Oye, mal calibrada. Francisco, bueno, Hermosilla ayer, Luisa Hermosilla reaparece en cámara, aparece entre los medios, va al Centro de Justicia, porque entiendo que se iban a revisar ayer medidas cautelares, y él dice, mire, aquí lo que nosotros queremos es que ya parta luego el juicio, porque es ahí donde nosotros vamos a demostrar que, que la Fiscalía no tiene nada, no tiene nada concreto contra mí. ¿Puede ser eso así después de todas las cosas que se han sabido, de que él... Qué buena tu pregunta. De que él efectivamente hacía el nexo entre poderoso y el sistema para conseguir favores, que haya fallos de determinada manera? Mira, ¿Puede desmoronarse todo eso? Mira, es muy importante distinguir las cosas que son antiéticas o muy feas. Sí, es súper importante. Las cosas que son ilegales y de las cosas que son ilegales, las poquitas que son delitos. Ya. Y de las cosas... Lo que hizo Hermosilla, horrible. Hermosilla y toda la gente que lo apañó, porque Hermosilla no estaba solo, no llegó solo al Ministerio del Interior, no hacía estas cosas sin permiso de nadie. O sea, horrible, mala práctica, mala desde el punto de vista de la es ética, 100%, o ninguna asqueroso. duda, ya. ninguna duda. Perfecto. Asqueroso, horrible. Ilegal, mayoritariamente sí. Esto de hablar con un juez y pedirle que integre una sala, como pasó con la ministra Bianco, o sea, Ilegalísimo, completamente ilegal. O sea, como en el libro las cosas ilegales, en la portada. Intolerable. Ahora, que sea delito, toda la pinta de serlo, pero los delitos tienes que probarlos además. Ya. Y para probarlos, en Chile el estándar que tenemos, y me parece correcto porque no hay que abusar, ni hay que irse, ni prejuzgar, tiene que ser con pruebas legítimas y que vayan más allá de toda duda razonable para los delitos que están en el Código Penal. O sea, el delito tiene que estar escrito y diseñado exactamente para la figura. Además hay que conseguir prueba legítima y además hay que convencer a 3 señores, más allá de toda duda razonable, de que se cometió ese delito. Los Claro. delitos de que lo vayan a acusar. Porque, por ejemplo, de la cosa económica, que él decía que tenía gallo en servicio de impuestos internos,
que podían conseguir descuentos de... No basta solo con que lo haya dicho, ¿no? Se tiene que comprobar. Porque aquí puede haber lo que hemos aprendido de este caso, es que los abogados de repente son bravucones y dicen cosas que no necesariamente... dicen tener poderes que no tienen. Hermosilla era un fanfarrón. Ya, perfecto. Era un timador. Era un tipo que... Te vendía... Era un vendedor de humo. Un abogado con mucho poder y con muchos contactos. Y además probablemente... Mira lo que lo puede beneficiar. Él puede decir, mira, yo tengo todo esto arreglado, necesito pagarle 100 millones a un juez. Tú no tienes idea, me pasa los 100 millones, me compro un auto de alta gama y nunca habló con el juez. O sea, una cosa muy distinta es estafar a un cliente vendiéndole una mula y otra cosa es corromper a un juez. Claro. Entonces, y por supuesto la gravedad y las penas son muy distintas. Entonces, si solo lo acusan de corromper a un juez y la única prueba que hay son los millones de pesos que le pagó el cliente. Claro, se pitó a un cliente, exactamente. No es el primero ni será el último. Por lo tanto, aquí no necesariamente la frase tan manida, tan recurrida de a confesión de parte, relevo de prueba, De hecho, en este caso no sería tan válida porque... Súper buen punto, porque de hecho, la sola confesión nunca es prueba suficiente, porque ¿sabes lo que ha pasado muchas veces en Chile? Lo que pasaba en otras partes del mundo. Imagínate, Colombia, Pablo Escobar. Agarraba a un viejito de 80 y tantos años con un cáncer terminal y el viejito decía... Todas las drogas son mías. Le caía la condena, a los 2 meses se moría y Pablo Escobar le pasaba $5 millones a la familia. En Italia se llama pécora, como el chivo expiatorio. Se usa mucho. Entonces, la sola confesión no basta. Además, una confesión grabada en una... gente fanfarronear no es un delito. Ya. Entonces, vamos a ver de qué cosa lo acusan. Ahora, claramente... Cosas hay igual. Ha recibido una sanción social, no creo que pueda volver a ejercer la profesión. A lo mejor sí, vamos a ver. Sin que se han pues, visto muertos cargando su red de contactos. Pero además todos tenemos derecho a trabajar. Ahora el tema es que efectivamente todo lo que ha salido a la luz, claro. Gracias a él. Aquí todo esto, el hito 1 es la grabación de Leonarda, la abogado. Pero el hito 2, la verdadera bomba es la entrega del teléfono, del celular de Hermosilla, con muchos WhatsApps. Hay gente que dice todos, hay gente que dice algunos. Yo creo que hizo una filtración selectiva porque es muy raro que no aparezca ningún WhatsApp, por ejemplo, con su empleador, con el ministro en su momento el ministro de Interior, que era Andrés Chávez. Es raro, a mí me llama la atención. Que es su empleador y es su amigo y fue socio. Claro. Entonces, bueno, yo creo que, es lo normal. Creo que cherry picking, tú dices. Cherry picking y tiró esta bomba y dijo, bueno, ¿saben qué? Si quiere que se vaya preso la mitad de los chilenos, la mitad de los jueces, eso, vayan conmigo. Y le salió mal el tiro, porque se están yendo presos o están saliendo gracias a su acto bastante temerario. Pero dijo, mira, yo ya estoy frito, yo estoy cocinado, mira, voy a mostrar Pero no me voy a ir solo. No me voy a ir solo. Y bueno, eso es lo que está pasando y esto puede seguir pasando porque a mí no me extrañaría. A ver, mira, déjame decirte un matiz. Ángela Vivanco está arriesgando en este momento... Que es la otra gran noticia 5, 10, tremenda. Hasta 15 años de cárcel. Con las nuevas leyes que hay sobre delación compensada... Hasta 15 años de cárcel. Sí, con distintos agravantes podría llegar a 15 años una persona que tiene 63. Prácticamente. Es todo el resto de su vida en la práctica. Si ella habla... y cuenta otras cosas que pueda saber, puede quedar en cero prácticamente. Tiene que contar cosas nuevas, distintas, importantes. Ahora, uno cuando ve todas estas cosas, a ver, si damos por cierto de lo que está siendo acusada Ángela Vivanco, uno se pregunta... Que convengamos, expliquémosle a la gente que así muy a mata caballo y en bruto se le acusa de vender fallos, ¿no? Ojo, se le acusa en la causa penal de vender fallos, pero también sabemos por las conversaciones con Hermosilla de que pedía que integraran la sala de cierta manera, que daba consejos a los abogados, que participaba que intervenía para que se nombrara de tal cargo de notario. Asesoraba a los abogados. Hacía 300 cosas completamente impropias de un juez y que además tenía conductas impropias de la conducta de un juez. Un juez no puede estar hablando con operadores políticos. Un juez no puede estar dando consejos a los abogados que están en su caso. No puede hacer fiestas donde van las mismas personas que litigan. Entonces, de eso no se le está acusando. Se le está acusando solo de vender fallos. Exacto. Entonces, esto también refleja un síntoma mucho más grave de muchas cosas corruptas o inadecuadas que pasan en Chile. Pero quiero volver al punto que te decía, que ¿seremos tan ingenuos de pensar que era la primera vez que lo hacía y justo a la primera la pillaron?
¿Tú crees que eso puede ser posible? Que justo la primera vez que lo hizo, con un desparpajo, una soltura, uno piensa que alguien que lo hace por primera vez está, pero con la pera, como decimos en Chile. Parece que esto lo hacía con mucha comodidad y además participaba en muchas más cosas. Entonces, si ella hablara, o sea, si ella adoptara la misma actitud que Hermosilla, o sea, si ella entregara su teléfono, aquí tenemos para 1 año y medio, 2 años de bastante morbo y de pensar cómo llegamos a esto. Porque esto es el huevo o la gallina. Claro, ¿qué es primero? Y llegamos a esto porque tenemos una clase política acostumbrada a esto y no quieren designar jueces de verdad. Quieren designar operadores, gente a los que lo puedas llamar por teléfono. Si tú a los jueces no los puedes llamar por teléfono y si los llamas no te deben contestar. Pero justamente a una persona que no contesta el teléfono no la nombran porque quieren poner a alguien que nos conteste el teléfono, que nos ayude con los fallos, que controle a tal otro juez que es medio díscolo, que nos ayude a resolver problemas. Sí. Quieren un operador interno. Entonces, yo lo encuentro además, Francisco, tremendo signo de los tiempos que corren, que una jueza de la Corte Suprema, si eso es tremendo, finalmente esté en este momento con una medida cautelar de prisión preventiva, que además se le tuvo que hacer un penal especial, que qué sé yo, lo conversábamos hace un rato con el ministro Cordero, ahí mismo donde estás sentado tú, esposada, y habla además de un problema que puede ser la punta del iceberg de los hechos de corrupción en el Poder Judicial chileno. Tal cual. Ese yo creo que es el gran tema, el gran tema de fondo, más allá de Vivanco. Esto lo descubrimos por chiripa. Esto lo normal es que no lo hubiésemos, de chiripa, no fue que descubierto. lo descubrieron los organismos fiscalizadores propios. No, esto fue porque Hermosilla hizo ese acto audaz de entregar su teléfono donde empezó a contar cosas. Entonces, ¿cuántas otras cosas pueden haber pasado con la misma jueza? ¿Cuántas cosas vio ella? Efectivamente, esto puede ser la punta del iceberg de un problema brutal. Porque incluso, a ver, vamos por partes también. Creo que es tremenda la imagen. Un minutito porque ya no nos queda. No, es tremenda la imagen de una jueza del Tribunal Supremo, porque no hay nada por encima presa. Pero también eso significa que no es tan corrupto el sistema, que igual funciona, que igual. Ahora, cuando la gente dice, no, la mayoría de los jueces no son así, yo sí lo creo, la mayoría de los jueces no son así. Pero basta con que un 5% sea así, para que sean miles de causas y miles de casos donde tú tenías la razón y perdiste. Donde eras inocente y te fuiste preso. Exacto. Donde eras culpable y te fuiste inocente. El 5% pueden ser 10.000 casos. ¿Cuánta gente no está presa en forma injusta? Entonces, ¿cuánto daño no se le hace al país? Entonces, yo creo que esto es el principio. Ojalá, mira, démosle la oportunidad al nuevo gobierno que ojalá que no venga con gente contaminada con la lógica anterior. Porque hay gente que votó por ellos que viene contaminada. Entonces, ojalá que esto cambie, ojalá que esto sirva para cambiar, porque obvio que aquí esto es el síntoma, esto no es un caso aislado, esto es un síntoma de un problema mucho más profundo. Francisco Leturia, abogado experto en transparencia, muchas gracias por venir aquí a aterrizar nuestros temas. Saludos también a tu hermano Cristóbal. Estaba pensando lo mismo. Muchas gracias, Francisco. Le mando un gran saludo también a Cristóbal. Bueno, vamos a una pausa y seguimos con más noticias.